Buenos días, mi nombre es Roberto Saborío y el día de hoy les voy a presentar mi tarea 1 del curso de Telemática y Redes 2 para el segundo cuatrimestre del 2023 en la UNED. Puesto que el objetivo de este video es presentar cómo se desarrolló dicha red, lo primero es mostrar la topología, que como podemos ver sigue los lineamientos de su construcción de la tarea tanto en el tipo de componentes que utiliza como en la conexión de las interfaces tal cual y lo estipula la tarea. Adicionalmente, podemos ver que los switches utilizados son de plataforma 3725 y utilizan la imagen iOS T14, que es la que se solicitó para la construcción de la tarea. Dicho eso, vamos a proceder a explicar cómo se configuraron tanto los routers como las PCs para esta red. Vamos a empezar aprovechando el hecho de que teníamos que entregar unos scripts con todos los comandos que introdujimos a lo largo del proyecto para efectivamente explicarlo por medio de esto. En este caso particular, para que se vea que estos scripts que hice funcionan, borré el switch 1 que ya tenía armado para que se corra el script y se vea que no da errores. En este caso es simplemente darle control E para que escoja todo y luego control C y de este lado le venimos y le damos clic derecho y ya me corre el script. Los otros dos switches ya están cargados con sus respectivos scripts porque son muy parecidos, cambian muy pocas cosas. Entonces explico los tres a partir del SW1. En resumen, empezamos eliminando las configuraciones de fábrica del VLAN y del VTP para que no generen conflicto con esta configuración que estamos agregando debido a la tarea. Una vez que se eliminan, se le pone un hostname al switch, que en este caso sería SW1. Se deshabilita el IP Domain Lookup, que eso evita que cuando se typen mal palabras claves de mi parte, las utilice como nombres para hostname y otro tipo de comandos. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Y luego le ponemos la contraseña GNS3 al modo privilegiado. También le ponemos contraseña de GNS a la consola y ponemos la contraseña GNS en el VTY. Y le agregamos un login precisamente para que nos solicite la contraseña una vez que entramos a cualquiera de esos. Adicionalmente, encriptamos las contraseñas y ponemos un banner de aviso de que el acceso no autorizado está prohibido. Y en las interfaces de segundo nivel 0 a 15, deshabilitamos las mismas. Salvamos los arreglos y posterior a eso, empezamos con la configuración de la tabla de enrutamiento de la tarea, que es esta de acá. Entonces estamos con estos tres primero. En el caso del SW1, es el único que tiene un loopback, que es el que nos da la dirección IP a internet, que es esta que está acá, con la submáscara correspondiente, y a la interfaz VLAN 88 le damos su IP correspondiente. Luego a la puerta de enlace por defecto, al default gateway, le damos esta dirección y salvamos los cambios. En el caso de switch 2 y switch 3, lo único que cambia aquí es que no tienen loopback y que el switch 2 tiene de dirección IP para VLAN 88 la punto .11 y que el switch 3 tiene la punto .12. Todo lo demás es igual. Posterior a eso, habilitamos en los tres switches, porque esto es igual en los tres, los VLANs solicitados en la tarea, que son el 10 de informática, el 20 de systeming y el 99 de native. Y salvamos. Posterior a eso, configuramos las interfaces de segundo nivel de la 5 a la 8, que son las que están conectadas a la VLAN 88
y configuramos la 9 a la 12, que son las que acceden a la VLAN 99. Esas son iguales en los tres switches. Ahí lo único que cambia es que en el caso de el switch 2, la interfaz 1 se va a conectar con el VLAN 10, la interfaz 2 con el VLAN 20 y la 3 con el VLAN 30. Mientras que en el switch 3 vamos a ver que la 1 conecta con la 30, la 2 conecta con la 10 y la 3 conecta con la 20. Eso lo vamos a ver luego cuando probemos la topología, debido a que aquí vemos la 1, la 2 y la 3. Y aquí va 10, 20 y 30 y aquí va 30, 10 y 20. Ok, dicho eso, continuamos. En el caso del switch 1, las interfaces 14 y 15 son las que generan el enlace troncal, al cual se le pone una encapsulación .1q, que es el correspondiente al 802.1q, que es el requisito de la tarea. Y se le permite el uso de los puertos VLAN del 1 al 1005, que también es un requerimiento planteado en la tarea en cuestión. Que sí, que sí, aquí cambiamos esto por all, porque dice que son todos, no lo lleva del 1 al 1005, sino que lo lleva del 1 al 4094. Entonces, como el requerimiento de la tarea es del 1 al 1005, sí hay que poner el rango específico. Luego, aunque no está estipulado en la documentación del curso, sí me dio el problema de que si yo no le ponía no shutdown, no me guardaba estos datos. Entonces no me guardaba el enlace troncal, por lo que tuve que agregarlo después de investigar en varios fuentes. Y luego eso se almacena. En el caso del switch 2 y el switch 3 es exactamente lo mismo, con la diferencia de que en el switch 2 se conecta solo el enlace troncal a la interfaz 14 y en el switch 3 se conecta a la interfaz 15. Eso se debe, como vimos en la topología, que el 2 está conectado al 1 con la 14 y que el 1 está conectado al 3 con la 15. Okay. Adicional a eso, ya después de eso hacemos la configuración del VTP, perdón, que en el caso del SW1 la única diferencia es que si bien los tres están conectados al dominio local, que lo creamos ahí, está en modo servidor, mientras que tanto Switch 2 como Switch 3 están en modo cliente. Posterior a eso, lo que procede es en el Switch 1 ya ponerle al dominio de IP el nombre gns3.net, que es lo que lo solicita la tarea, crear la llave RCA con un tamaño de 1024 bits, crear el usuario admin con la clave gns3 y limitar los VTY para que solo puedan ser accesados por SSH. Crea el login a ese dominio local precisamente para que se puedan conectar a este usuario y se le ponen las restricciones al tipo de acceso. En este caso, que el SSH se desconecta después de los 15 segundos, que solo puede intentarlo 2 veces y después de eso cancela la conexión, y que debe utilizar la versión de SSH 2 y salva los datos. Con el caso del SW2 y el SW3, lo único que cambia es que no se ponen estas especificaciones porque ellos no tienen un usuario al que acceder, que se les puede agregar sin ningún problema, pero el ejercicio solo planteaba que hicieran el SW1, entonces solo se puso ahí. Y básicamente esa sería la configuración de los tres switches. Ahora, para configurar, como vemos, el SW1 se configuró perfectamente, sin ningún error, utilizando el script que yo hice. Y los otros dos ya los vieron que son iguales. En el caso de las PCs, para configurarlos es muy sencillo. Como vemos, esta la borré y la volví a hacer para poder mostrarlo. Que esta no está configurada. Lo único que hay que hacer es poner la palabra IP y a la par de eso se pone la IP como tal, la máscara subred y el gateway.
Entonces, vamos a copiarlo aquí. Lo mismo de la vez pasada, clic derecho y le damos Enter. Y ahí ella ya se está configurando. Una vez que se configura, le ponemos Save para que nos guarden el startup los datos. Así si cerramos y abrimos el GNS3 de nuevo no hay problema. Y si yo aquí le doy Show IP, vamos a ver cómo ya quedó configurado. Ahora, para mostrar cómo funciona esto, como dijimos, este está conectado al VLAN 10, al VLAN 20, al VLAN 30 y este al VLAN 30, al VLAN 10 y al VLAN 20. Entonces, la PC2 y la PC6 están conectados a el mismo VLAN. Por lo que, si yo intento hacer un ping del PC6 al PC2, debería... Un momento. Ok. 20.10. Debería funcionar sin problemas. Como vemos, conecta sin ningún problema de un lado al otro. Al revés, va a pasar exactamente lo mismo. Si yo intento el 1 con el 5 o el 3 con el 4, va a pasar exactamente lo mismo, porque estos dos están en el VLAN 10 y estos dos están en el VLAN 30. De hecho, si yo intento hacer ping entre estos tres, va a pasar lo mismo porque los tres están conectados por el VLAN 88. Entonces, funcionan sin ningún problema. Ahora, para mostrar las configuraciones de los switches, vamos a empezar con el switch 1. Vamos a hacer un show VLAN switch. Y aquí vamos a ver cómo están configuradas todos los VLAN y cómo están sus correspondientes interfaces conectadas de la forma apropiada. Adicionalmente, si yo le pongo show VDP status, puedo ver cómo el switch 1 está en modo servidor y sigue manteniéndose dentro de la interfaz del dominio local. Y si yo le pongo interface trunk, podemos ver cómo el enlace troncal está encapsulado con el 802.1q, cómo los VLANs que están permitidos son del 1 al 1005 y cómo los VLANs que creamos están activos y se pueden utilizar. Lo mismo pasaría si yo, como vemos, el 1, el 2 y el 3 en el FA1, FA2, FA3 y todo lo demás en orden. Como vemos acá no está el 1.14 porque el 1.14 lo tenemos conectado al truncal. Lo mismo pasa de este lado. Si yo lo reviso acá, que aquí lo vamos a revisar diferente con el interface status, vamos a ver, por ejemplo, que el switch 3 está conectado a las interfaces 1, 2 y 3 a la 3, 10 y 20, que la 5 y la 8 están en el VLAN 88 y la 9 a la 2 en el 99 y que solo el 15. Como vemos, funciona sin ningún problema. Lo único adicional que habría que probar es el SSH-L admin 192, porque en este caso está en el switch 1.88.10 y si le damos un momentito GNS3, como vemos conecta sin ningún problema al switch 1. Y prácticamente eso sería. Pues como vemos, todo funciona en orden. Creo que estaríamos de momento y nos vemos para la próxima tarea. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un muy buen día.